China. China alza la voz, reprocha, reclama y requiere que Estados Unidos inmediatamente regrese al acuerdo, sí, al acuerdo nuclear. Y que además lo haga rápido y sin ninguna condición. Le pide tanto a Irán como a Estados Unidos que resuelvan el problema ya. China lanza esta exigencia justo a la mitad de los 100 días de Joe Biden. La pregunta está en el aire. ¿Biden hará caso? ¿Biden sigue la misma política de Trump? ¿Qué le pasa a Joe Biden? Preguntemos. I was sworn in. That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5+1 on Iran's nuclear program. With regard to Iran, President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into full compliance with its obligations under the JCPOA, the United States would do the same thing. طرح و حرف ما همیشه یکی بوده. گفتیم اگر آمریکا به برجام برگرده، از تحریم ها دست برداره، میتونه در قالب 5+1 باز هم حضور پیدا بکنه و مذاکره کنه و تا زمانی که این چنین نشود امکان مذاکره با آمریکا وجود نداره. ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی‌کنیم، اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنیسازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنیسازی رو برسونیم. Ante este caos que provocó Donald Trump y para resolver el punto crítico entre Irán y Estados Unidos, China levanta la voz. Como pocas veces, aparece el propio canciller de China para exigirle a Estados Unidos que resuelva el problema, calificando de ilegal su retirada del Plan Integral de Acción Conjunta. 伊朗核问题是牵动中东海湾地区的局势的一个敏感的神经。我们知道，过去4年，由于美方公然违背承诺，单方面退出了伊核全面协议，并且对伊朗实施了极限施压，从而导致地区局势紧张升级。美国新届政府已经表示愿意重返全面协议。 我们希望美方切实拿出诚意，尽快采取行动，包括要解除不合法。 Ante los recientes bombardeos de Estados Unidos en Siria y también los ataques contra la base y la embajada de Estados Unidos en Irak, el canciller chino dijo que el acuerdo nuclear no es el único problema en la región, sino la tensión militar entre Estados Unidos, Irán y otros actores, pero que el acuerdo nuclear podría ser una plataforma para desescalar justo esa alta tensión. 当然，全面协议不可能解决中东海湾地区的所有问题。对于伊朗核问题以外的其他的地区安全问题，我们倡议在维护全面协议的前提下，搭建起一个海湾地区的多边对话平台，各方可以利用这个平台，通过集体协商来管控矛盾分歧，缓和紧张局势，共同维护地区的和平与稳定。 Sin embargo, hay que tomar en consideración que Irán no acepta extender el acuerdo nuclear. Irán ha dejado en claro que su poderío defensivo ni es ni será asunto de negociación. Muchísimas gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias pues a usted, que es el principal protagonista, por escoger el programa y escoger sobre todo lo que se dice, lo que le gusta o lo que no le gusta o lo que le parece adecuado. Hoy tenemos a dos mentes muy brillantes, analistas muy serios, muy bien informados. Vámonos con ellos, de investigación perfectamente académica, con precisión de laboratorio y con la prudencia de los estudiosos. Analiza las tensiones internacionales allá en la Universidad de Qatar. Luciano Zacara, gracias por estar aquí. Hace mucho que no te veía. Un abrazo, Luciano.
Maestría en la Universidad de La Haya, en Países Bajos, investigador en economía y experto en geopolítica y finanzas. Investiga el flujo de dinero para entender justamente la guerra y las decisiones. Francisco Javier Martínez, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Directo contigo, Francisco. ¿Por qué justo en este momento China urge a Estados Unidos que regrese al acuerdo nuclear? Por favor. Buenas tardes, Luciano, Roberto, equipo de Detrás de la Razón y todos los televidentes oyentes. Estamos en una situación en la que la economía, y siempre no hay que olvidarlo, manda. Hay una inflada deuda global. Estamos hablando de un monto total de los préstamos, según el Instituto de Finanzas Internacionales, cercano ya, se va acercando a los 300 billones de dólares. Con unas diferencias por países, pero todos muy endeudados, desde unos Estados Unidos, con una deuda del 108%, solo considerando una parte de la deuda. No tengo en cuenta la deuda corporativa, ni la deuda no financiera, ni la deuda de los hogares, que incrementaría el monto. Y China, por ejemplo, con una deuda del 185% del PIB, sin tener en cuenta también lo que he dicho antes, países como Líbano, como Turquía, ya en situación caótica. Todo esto, si lo unimos a la reciente, este fin de semana, se han reunido la élite, porque sí, en todos los países están gobernados por élites, incluso los países gobernados por el Partido Comunista, la élite de China, un país con 1.300 millones, su élite son 5.000 miembros. Esos 5.000 miembros se han reunido este fin de semana en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional en Pekín, y entre las múltiples directrices que han dado y un documento que he estado leyendo desde el viernes hasta hoy de muchísimas páginas, ahí justamente recomendaban eso, justamente tienen un temor brutal Pekín, porque el sector financiero, por una parte el sector financiero desregulado dentro de la propia China, como puede ser, por ejemplo, el que un Alibaba, que pertenece Jack Ma, el capitalista chino Jack Ma, socio principal de Alibaba, que controla Ant Group, no solamente es un gran supermercado electrónico como pueda ser Amazon, sino también es un prestamista de consumo y para pymes, y por lo tanto esa desregulación de estos sectores, unido a una deuda global de países brutal y una situación económica muy preocupante, hace que los actores globales estén interesados, incluso el propio Estados Unidos. Estados Unidos intenta ganar tiempo para recomponerse de lo que ha sido el descalabro global frente a Rusia, frente a China y frente a sus propios aliados de todos estos años, no solamente Trump, sino además de los años anteriores y de los años con COVID, que están destrozando las economías de Occidente y del mundo. Lo que está diciendo es que acuerdos como el acuerdo nuclear con Irán conviene inmediatamente a todos, Francisco. Sí, pero el acuerdo nuclear como tal, no nos engañemos, no se va a volver así de repente con una varita mágica a lo que es el propio acuerdo, porque hasta hay leyes en Estados Unidos que impedirían, una ley del Congreso del 2015, que es una ley que pedía la revisión y la supervisión de este acuerdo cuando la mayoría era republicana, estoy hablando del 2015, impediría una vuelta automática al acuerdo, teniendo en cuenta cómo han ido avanzando por una parte los incumplimientos y las violaciones y la retirada unilateral de los Estados Unidos bajo la administración Trump, pero también el despegue que se ha ido haciendo por parte de Irán, lo que se está y lo que se va y lo que se intenta por parte de China, por parte de Rusia, que están ambos acorde de eso, en ello, e incluso el European Council of Foreign, donde se da incluso un papel muy importante a Qatar, y mi compañero podrá hablar de eso como negociador allí, es justamente un regreso sincronizado, y digo bien, regreso sincronizado y por fases en ambos lados, es decir, step by step, como dice el representante chino, and reciprocal manner, es decir, ir recíprocamente cada una de las dos partes, ir volviendo a lo que era el espíritu del acuerdo. Bien. Pero volver al acuerdo como tal, ipso facto, no. Se está planteando líneas de crédito porque también la situación económica y termino de Irán es catastrófica. El rial con una pérdida ya más del 70% al dólar, casi la mitad de los 83 millones de habitantes de Irán por debajo de la línea que se considera
de pobreza, el 90% de las reservas propias de dinero de Irán congeladas en distintos bancos de distintos países. Esto hay que romperlo, es decir, la población civil está por encima de los intereses políticos de cualquier gobierno. ¿Y por qué digo eso? Porque todos estos gobiernos, tanto los de Irán, tienen hijos y familiares viviendo en Estados Unidos, y no se puede seguir diciendo de muerte al gran Satán cuando tienes a tus hijos viviendo o en Nueva York o en California. Déjame ir con Luciano. Gracias, Francisco. A ver, Luciano, normalmente las declaraciones sobre el acuerdo nuclear son hechas a través del portavoz de la Cancillería de China o de la presidencia, y siempre han sido la misma postura, pero esta vez el propio canciller salió a exigir que se resuelva el problema ya. ¿Por qué hoy? ¿Hay alguna relación con el momento mundial, regional que se vive, la geoestrategia china? Biden está en el poder. Por favor, tu análisis de esta importante exigencia que se hace desde Pekín. Bueno, creo que hay que tener en cuenta también los tiempos iraníes. No hay que olvidar que hay unas elecciones presidenciales en junio y que el presidente Rouhani está en una situación que puede llegar a negociar algo en buenos términos con Biden, si hay voluntad política por parte de los dos en hacer algo rápido antes de junio. Y existen dudas de que el próximo presidente de Irán, que seguramente será de distinto signo político, o casi seguro será de distinto signo político que la actual administración, vaya a seguir los mismos pasos, porque también el Parlamento iraní ha tomado ciertas decisiones que van un poco en contra de la idea de volver al acuerdo nuclear, o incluso tomar medidas incluso un poco más allá. Por lo tanto, creo que China es consciente de que si empezamos este juego de quién va a dar el primer paso, llegaremos a junio sin que no se haya hecho ninguno de los deberes que los dos países tienen que cumplir para que esa prometida vuelta al acuerdo nuclear de Estados Unidos y también la vuelta de Irán al acuerdo nuclear se pueda llegar a concretar. También hay que tener en cuenta que hace un par de días hubo una reunión de la OPEP, de la Organización de los Países Productores de Petróleo +1, que está empezando a recuperarse un poco la economía, que hay expectativas acerca de qué va a pasar con los mercados de futuro de petróleo. Todavía no ha habido grandes movimientos, pero bueno, se espera que con esto vaya a cambiar también la manera de negociar el petróleo en el futuro, si va a haber más petróleo en el mercado, si los precios van a bajar. Por ahora ha habido un acuerdo, sigue habiendo acuerdo entre la OPEC o Arabia Saudí, que es el país más importante dentro de la OPEC, y Rusia, para seguir con los recortes que se habían planteado sin que haya habido grandes cambios y que esto mantenga el precio del petróleo. Pero hay que tener en cuenta que un aumento de la demanda del petróleo, si la economía se recupera sin un acuerdo, puede hacer que los precios del petróleo suban y que esto a China también lo vaya a afectar como país, uno de los países que más consume petróleo y que más necesita del petróleo que proviene de Oriente Medio, principalmente de Irán, de Arabia Saudí y otros países de la región. Por lo tanto, creo que el timing de este pedido, hay que tener en cuenta que el comunicado, como bien habéis dicho, no solo ha dicho a Estados Unidos que se tiene que poner las pilas, por decirlo de una manera más coloquial, sino a Irán. El canciller ha sido muy claro que, bueno, que el primer paso quizá lo tenga que dar Estados Unidos, porque es el que se ha retirado unilateralmente, pero que también tiene que Irán hacer algo para volver a este acuerdo. Por lo que estamos viendo ahora, bueno, hay declaraciones de estar dispuestos a conversar, pero siempre se está pidiendo que el otro dé el primer paso, y creo que los tiempos, como bien has dicho, ya han pasado bastantes días desde que Joe Biden asumió la presidencia, y todavía no hemos visto ningún movimiento de ninguno de los dos lados. Hay muchos intentos, Qatar está intentando mediar, está intentando ser un actor fundamental en dar un espacio y en mantener las puertas abiertas a cualquier tipo de negociación, como lo hizo Omán en su momento, aunque el papel de Omán fue mucho más simbólico que el que está tratando de jugar Qatar en estos momentos. Pero si no hay una voluntad política y no hay un primer paso que se dé, que probablemente, como dijo mi colega, tiene que ser sincronizado y tiene que ser, bueno, se hace una declaración conjunta
para que se Luciano, decida ya cuál dijo va a ser que el primer paso. El gobierno, tanto el gobierno como el líder de Irán dijeron que no, coloquialmente, naranjas, no. Primero Estados Unidos, y si no es Estados Unidos no hay nada de negociaciones. Exactamente. Entonces estamos en un punto un punto muerto en el cual el tipo de exigencias que se están haciendo sin que haya habido ninguna conversación plantea un poco difícil que se vaya a concretar algo, porque Bien. creo que la administración Biden también ha sido muy clara que sin ningún tipo de negociaciones o conversaciones, por lo menos no va a haber ningún paso que de Estados Unidos. Y hay que recordar que lo que pasó en el 2013 con la firma del acuerdo nuclear fue posible porque había habido conversaciones antes, incluso de que Rouhani asumiera el poder, o sea que ya había durante el periodo o sea, a pesar de que Ahmadinejad seguía siendo presidente, ya cuando Rouhani había ganado la presidencia habían empezado conversaciones secretas de Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo que se hizo público a partir de noviembre, muy cercano a la fecha de asunción del poder de Rouhani. Uno espera que este tipo de conversaciones, que si bien ahora no son públicas, se estén llevando a cabo y que pronto podamos llegar a escuchar de que ha habido algún tipo de conversación que se ha estado realizando para anunciar un acuerdo de común acuerdo. Valga la redundancia, como se hizo en el 2013, se anunció de común acuerdo cómo iba a ser el comunicado para que no hubiera ninguna interpretación errónea. Gracias, Luciano. Fíjate, qué bien destapas también este punto, porque justamente hace unos días allá el Partido Comunista y toda la sesión apostaron por 5 años de superrecuperación, apostándole a las superemisiones de carbono, o sea, más contaminación. ¿De dónde viene ese carbono? Pues viene del petróleo, de la combustión, y es exactamente lo que está pidiendo Irán. Gracias. Oye, Francisco, una acotación. Me dicen que los hijos de los políticos de Irán en Estados Unidos no tienen nada que ver, ni define nada, ni las políticas, y que no es tema de ese asunto, que no tiene absolutamente nada que ver con las políticas que se definen internacionales desde Irán. Yo solo digo que, a mi modo de ver y a mi modo de parecer, la coherencia de cuando una parte de sectores políticos de Irán hablan de muerte al gran Satán y por otra parte tus hijos están viviendo y están gozando de ese gran Satán, yo solo hablo desde un tema de coherencia lógica, nada más. Bien. Cada uno luego... A ver, háblame de por qué China se ha mantenido, o más bien China y Rusia. Solo 2 de los 6 países firmantes, China y Rusia, se han mantenido en la misma posición de que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear sin condiciones. Cuando las relaciones entre China, Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos no son iguales y además cambian constantemente. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la perspectiva geopolítica, por ejemplo, de China-Rusia hacia Estados Unidos el día de hoy? Por favor. Las perspectivas es que China es el gran actor económico que busca el gran reemplazo o se está acercando cada vez más al gran reemplazo del liderazgo unilateral en economía de los Estados Unidos. En algunos puntos ya lo ha sobrepasado China en tema de transacciones comerciales, por ejemplo. Datos de la Organización Internacional del Comercio. Pero desde el punto de vista ruso es que la Federación Rusa, si bien no tiene esa potencia económica, busca el respeto que se tenía, y lo está logrando muy poco a poco, que se tenía la antigua Unión Soviética de igual a igual en las relaciones políticas con Estados Unidos, y lo que sí tiene como baza Rusia son las armas supersónicas, que hay un decalaje de los demás actores internacionales frente a esas armas rusas, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, como de la propia China. Eso en cuanto a posicionar en el tablero. Pero es que además, cuando veo que lo que está intentando la administración Biden con el nombramiento que ha hecho del enviado adjunto a Irán, que es un ex coordinador de principal adjunto de la antigua política de sanciones del Departamento de Estado de Obama, para mí es un error haber puesto a esa persona de enviado adjunto. Yo cuando soy crítico, y soy crítico con cualquier administración, me da lo mismo Estados Unidos, Rusia, China o Irán. Es decir, nombrar a Richard Nephew como dialogante con Irán, cuando es el que se ha vanagloriado de algo tan criminal como han sido las sanciones y siguen siendo las sanciones norteamericanas, que sí afectan a la población civil que vive en Irán,
porque él escribió un libro, este señor, que es el futuro negociador, The Art of Sanction, el arte de las sanciones, en el que se vanagloria justamente y quita la careta, la máscara a estas administraciones norteamericanas cuando decían que las sanciones iban solo a determinadas personas de la política o de la economía, que le llamaban sanciones selectivas. No, estas sanciones afectan a la población civil de los países, son criminales por eso. Y por lo tanto, nombrar a este señor dentro de las negociaciones es que creen los Estados Unidos que Irán, con su política exquisita, y digo, y no me cansaré de decirlo, política exterior exquisita de su ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, que tiene, bueno, es una persona que se ha formado en Estados Unidos, se ha formado en universidades norteamericanas y cuya tesis me leí una vez, una tesis que tiene Javad Zarif, que es Self-Defense in International Law and Policy, es decir, la utilización de la legítima defensa siempre con las armas del derecho internacional. Entonces, cuando tienes ese desnivel de interlocutores, alguien tan exquisito en soft power, tan importante en política, porque no solamente la política son los tiritos, son los misiles, sino también la diplomacia y el soft power. ¿Por qué creemos que Israel, a pesar de hacer a veces todas las administraciones de Israel, digo todas, hacer las barbaridades criminales que se han hecho en política internacional, sigue teniendo apoyos en el mundo? Por este soft power. Bien. ¿Qué ha logrado Javad Zarif con su diplomacia? Que Irán tenga también soft power. Entonces, no abandonar esas políticas y caer en demonios del pasado que no conducen absolutamente a nada. Eso es lo que quería decir. Déjame ir con Luciano. Luciano, dos cositas. China dijo que la retirada del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos es completamente ilegal. Eso pues ya lo sabemos desde el 2018, que se fue Donald Trump del acuerdo. Lo que no sabemos es si las declaraciones, ya lo estabas tocando en la pregunta anterior, si las declaraciones de China las obedecerá Biden o las va a ignorar. Eso por un lado, y dos, ¿hacia dónde se dirige el acuerdo nuclear? O sea, ¿cuál es tu perspectiva, independientemente de los hechos? ¿Qué piensas? Considerando varias cosas, por ejemplo, también que Irán desde el 2019 ha dado gradualmente ultimátums en cada paso de sus compromisos nucleares para presionar a Estados Unidos y a los demás firmantes para que respeten el acuerdo, pero no ha pasado nada, considerando que dio ya varias veces el ultimátum final y tampoco ha pasado nada, considerando que ha ido abandonando cada vez más sus compromisos con el enriquecimiento de uranio y la tecnología nuclear, y Europa no hace nada, se ha quedado ahí cobardemente, y considerando que en esta última vez dio la llamada final y al final llegó a un acuerdo con la Organización Internacional de la Energía Atómica de dar 3 meses más para que se siga permitiendo la inspección esencial. ¿Hacia dónde se dirige entonces el acuerdo nuclear? ¿Hacia una prórroga infinita de ultimátums? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero la primera pregunta. No creo que Biden vaya a responder a las demandas chinas en este sentido, para nada. Creo que van a tomarse su tiempo y van a hacer las cosas de acuerdo a lo que su propio interés nacional y estratégico defina, no el interés chino. Si no, sería un muy mal mensaje que le iban a dar a los chinos de que le hicieran caso cada vez que le dicen algo. ¿A dónde va el acuerdo nuclear? Yo creo que lo que ha pasado el otro día con mi coterráneo, el jefe de la Agencia de Energía Atómica, que se haya conseguido este acuerdo de 3 meses, es una buena señal, y creo que también el apuro de China por decir, bueno, tenemos esta ventana de 3 meses para dar un paso adelante y no un paso atrás, creo que también entra dentro de este apuro, de que tenemos estos 3 meses para tomar una decisión, para que la agencia no quede fuera de Irán. Ya sabemos lo que pasa cuando los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica quedan afuera de un país que está sospechado o al que se le han pedido determinadas cosas o que firme protocolos adicionales y no lo ha firmado, como es en el caso, que no han sido ratificados, como en el caso de Irán. Pasó en el año 98 con Irak y ya sabemos cuál es el resultado. Por lo tanto, lo que hay que evitar a toda costa es que la agencia se vaya de Irán. Lo que hay que evitar a toda costa es que... Sí, digo eso, que hay que evitar eso, y que creo que en estos 3 meses es el tiempo fundamental para dar un paso adelante, un paso valiente. Un abrazo, Luciano. Gracias, Francisco. También me decían que el canciller de Irán pues se haya formado en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no defienda a su país, aunque haya hecho su tesis allá, defiende siempre a su país. Bueno,
Yo nunca he dicho lo contrario. Gracias, Francisco. Un abrazo a los dos. Gracias. Salud. Los disparos, sí, las balas, pues no sabemos qué, no funciona esto, pero bueno. Los disparos, las balas, el sonido de los misiles, el sonido de las ambulancias, el sonido de todo lo que usted se puede imaginar en una guerra, eso no es tan importante. Lo más importante es escuchar el lamento de su madre, de su hermana, de su padre morir por esas bombas, ver la sangre de su familia muerta y el alma de uno mutilada. Esa es la infancia que ha crecido. ¿En dónde? En Yemen. ¿Juguetes? ¿Qué es eso? ¿Ilusión? ¿Qué es eso? ¿La vida? ¿Qué es eso? Ellos solo han visto o han nacido entre la agresión, la muerte y el cañón. La guerra en Yemen cumple 7 años. 7 años de aviones saudíes bombardeando. Mañana aquí nos vemos. Estos niños merecen un respeto y son millones. Buenas noches.